Jesús Carrillo Carrillo. Soy el miembro número 9 de una familia de 11 hermanos. Mi padre se llamaba Miguel Molina, mi madre Concepción Carrillo Castrillo. Soy hijo natural, por eso llevo los apellidos Carrillo Castrillo. Nací en Avellana, pueblito muy humilde, vecino de Huacas. Me casé con Lidia Sequeira, vecina de Huacas, a la edad de 20 años. Después me vine a vivir a Huacas. Ahí conocí mucho Huacas, aunque estudié en Avellana. Mi último grado ya por madurez lo pasé en Huacas. Ahí aprobé el quinto año escolar y obtuve lo que era la primaria. A la edad de 30 y resto de años entré a trabajar en la fuerza pública. Trabajé por 27 años en la fuerza pública, ahora soy pensionado por invalidez, vejez y muerte. Y he vivido aquí en Huacas durante los últimos 30 años, 30 y resto de años. Tengo un poco de conocimiento que voy a ofrecerles sobre lo que es Huacas. Jesús, cuéntenos cómo vino a dar su familia a estas tierras. Bueno, mi familia vino procedentes de Nicoya, de Mansión, de ese territorio ahí que habitaba la mayoría de nuestros antepasados, los cuales pertenecían a la región chorotega. Ahora se le denomina como los chorotegas de la región, que eran más que todo indígenas. Mis bisabuelos, mis abuelitos pertenecían a las tribus indígenas. Mi madre perteneció a esa tribu indígena, los cuales trabajaron en Nicoya por muchos años, hasta la llegada de la colonia de españoles, curas españoles que llegaron a Nicoya, los cuales pues construyeron la iglesia, y también una colonia que vino de Cuba, que instalaron un ingenio de azúcar en Mansión, procedentes de Cuba. ¿Cómo recuerda a Huacas cuando llegó? Huacas, pues un pueblo humilde, un pueblo bueno, muy trabajador, un pueblo en el cual se esforzaba por el progreso, la agricultura, la ganadería. Vivían sobre todo de la caza, de animales y de la siembra de agricultura. También hacían mucho lo que era la artesanía, trabajando en barro. En barro era que trabajaban más estos habitantes de este pueblo en ese entonces, según contaba mi abuelo, mi abuela, mi madre. Eran gente dedicada más que todo a la caza y la agricultura. Jesús, ¿usted sabe por qué el pueblo recibió el nombre Huacas? ¿Le gustaría contarnos esa historia? Sí, el pueblo recibió el nombre de Huacas porque era donde habían demasiadas entierros indígenas, el cual le decían Huacas. Eran que los antepasados, viéndose asediados por las colonias que venían de otros países, entonces enterraron todos sus tesoros acá en Huacas, en algunas partes, unos grandes entierros indígenas que fueron después saqueados por los colonizadores que llegaron en ese entonces, tanto los españoles como otras regiones que venían de la meseta central. Se cree que hubo mucha riqueza. También se cree que en los Estados Unidos existe un pueblo o un estado donde están muchas de estas piezas arqueológicas procedentes de acá, de Huacas de Bancha. ¿Cuál es el patrón o la patrona de Huacas? Sí, la patrona de Huacas es la imagen de Santa Rosa de Lima. Se cree, se piensa, se tiene la idea de que Santa Rosa fue la patrona de acá, como haciéndole un honor a la señora que era la jefe de aquí de Huacas, porque el señor esposo se llamaba don Martín Castrillo, y tenía una señora que se llamaba Rosita Pérez. Entonces, según se cree, fueron a hacer esa imagen en alusión a la señora, como para darle un honor. ¿Sabe cuál es el nombre de la escuela? Sí, la escuela lleva el nombre del señor Martín Carrillo Castrillo, porque ese señor fue el que donó la tierra para hacer la escuela, para que se hiciera la escuela,
escuela que fueron a traer a través de Yunta de Bueyes a Mansión. Esto en una administración del señor Figueres Ferrer, creo. Y entonces viajaban en carreta hasta Mansión o hasta Nicoya a traer todo lo que eran los materiales para construir la escuela. También este señor Martín Carrillo Castrillo donó lo que fue el terreno para que se construyera la iglesia católica. Cuando yo era un niño conocí la iglesia católica de Huacas, que era un rancho de paja. Don Jesús, ¿recuerda alguna historia, anécdota o relato que le hayan contado sus abuelos sobre este pueblo? Sí, por ejemplo, la anécdota era de que esto acá era totalmente selva, era montañas donde habitaban, pues se encontraba mucho el hábitat de los leones, jaguares, muchos animales de caza, los cuales tenían que los antepasados pues luchar, pelear con ellos para poder sobrevivir. También se cuenta de que estas tierras no eran de nadie, eran tierras que existían acá y que no tenían dueño. Entonces los que llegaron aquí, como mi padre, como don Martín, como don Antonio Carrillo, que era el papá de don Martín, mi bisabuelo, esos señores pues se dedicaron a hacer picadas y decir esta tierra es mía. No se sabe cuántas hectáreas, 200, 300 hectáreas por persona, ahí en el bosque, sometiéndose a muchas dificultades, pero tomaron estas tierras, las cuales después fueron vendidas a los que llegaron de la meseta central. Aquí a Huacas llegaron todos los colonizadores que venían de la meseta central, como los Rodríguez, los Arroyos, los Venegas, los Barrantes. Toda esta familia entraron por el lado de Puerto Otil, un puertito adyacente al lado de Nandayure, los cuales entraban por ese lado en lanchas y después se metían a estas tierras para llegar hasta aquí a posesionarse y a hacer sus viviendas. ¿Cómo describiría usted al pueblo de Huacas? Bueno, yo describo al pueblo de Huacas como un pueblo humilde, trabajador, muy sano, muy amigable, un pueblo en el cual con un clima, bueno, muy deseado por muchos en otras partes del país, un clima fresco, un clima de un ambiente muy sano, un ambiente muy bueno para vivir, para uno residir. En Huacas todo el mundo es amistoso, todo el mundo es una persona jovial. Por eso a Huacas lo describo como un pueblo importantísimo y muy sano. Para finalizar, ¿qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones? Bueno, el consejo que yo le daría, porque he aprendido y he convivido mucho con personas, es de que sigan así, viviendo sanamente, dedicándose a las labores, no dejando que se caigan nuestras tradiciones, queriendo mucho al pueblo, amando la libertad y sobre todo manteniéndose muy sano, porque acá no hay drogadicción, aquí se vive sanamente. Uno puede ir en su casa con puertas abiertas, dormir tranquilo, sin que nadie le robe la paz, ni la tranquilidad, ni sus quehaceres de la vida, ni sus enseres. Entonces, le aconsejo a las nuevas generaciones que sigan así, que esto es un gran logro, tener un pueblo, un lugar tan sano, tan bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto.